En este video vamos a hablar de una manera muy superficial de un tema llamado límites. Vamos a decir que vamos a tener solo una noción de qué es un límite, sobre todo en nuestra materia de cálculo diferencial. Para empezar, vamos a hablar de los límites como concepto. Donde más vemos los límites es en las fronteras, por ejemplo, las fronteras de los estados, en las fronteras de los países. Si nosotros viajamos desde el sur hacia el norte, decimos que nos aproximamos a Estados Unidos. Entonces, cada vez que nos vamos acercando más y más, nosotros llegamos a la frontera. Y en la frontera prácticamente podríamos decir que estamos en Estados Unidos, sin embargo, aún no lo estamos. Eso quiere decir que estamos en el límite de México y que nosotros estamos aproximando o estamos tendiendo a llegar a Estados Unidos. Caso contrario, si vamos desde Estados Unidos hacia el sur, poco a poco nos iremos aproximando hacia México. Entonces este camino nos llevaría en una tendencia hacia México. Y la frontera sería el límite, donde por un lado llegamos a México y por otro lado llegamos a Estados Unidos. Viéndolo desde un punto de vista matemático, si nosotros tenemos una función, en este caso como ejemplo tenemos a x más 3, vamos a observar que la gráfica tiene esta característica. Nosotros podemos meter en GeoGebra nuestra gráfica y veamos cómo se comporta. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el límite de la función cuando x tiende a 3, vamos a observar lo siguiente. ¿Qué significa tender a 3? Significa que x se va a acercar a 3. Se va a acercar a 3, pero no va a ser 3 como tal, sino que se va a acercar tanto, y nosotros vamos a ver cómo se comporta esta función. Por ejemplo, nos vamos a acercar por la izquierda. Y si nos acercamos por la izquierda, observemos que podemos darle valores a x de 2.9, 2.99 y así sucesivamente hasta acercarnos mucho a 3. Y así, a su vez, podríamos acercarnos también por la derecha y tendríamos 3.1, 0.01 y así sucesivamente. La idea es saber cómo se comporta esta gráfica o cómo se comporta f de x, es decir, cuánto vale y. Y vamos viendo, mientras más nos acercamos hacia 3, la gráfica se va a comportar y ya sea que nos acerquemos por la izquierda o por la derecha, vemos que y va a ser igual a 6. Por lo tanto, el límite de f de x, y se lee así, el límite de f de x, cuando x, la flechita significa tiende a 3, es igual a 6. Esto es un límite, saber cómo se comporta la función. Veamos otro ejemplo. Si observamos el siguiente ejemplo, veremos que f de x en la gráfica está compuesta por dos líneas. Y vamos a analizar cómo se comporta cuando x tiende a 2. Si x tiende a 2 por la izquierda, observemos que conforme vayamos avanzando hacia 2, y va a valer 8. Y si avanzamos por la derecha, observen que se comporta de manera distinta, tal que y vale 4. Y esto se observa en la tabla. Cuando le damos valores por la izquierda, es decir, 2.1, menos 2.1, menos 2.01, la función va tendiendo hacia 8. Y cuando le damos valores por la derecha y nos acercamos a 2, la función vale 4. Por lo tanto, aquí se dice que el límite no existe. No existe porque hay dos valores diferentes. El límite es único. Y con este ejemplo damos una idea de lo que es el límite.